en ese instante. Pirina se ríe, preguntándole que cómo puede tomar ella algo más valioso que su vida, y la pequeña, muy confiada, dice que antes estaba un poco confundida, pero gracias a su tía todo tiene sentido. Pirina le pregunta que qué dice, y la pequeña dice que primero malversación de los fondos para su crianza, segundo manipulación de documentos y tercero negligencia y abuso infantil. Y ahora ha sido confirmado el intento de asesinato. Y la pequeña grita que la tía aceptará el precio de haber cometido todos esos pecados hasta ahora, a través del sistema de compensación de daños, mencionando que el sistema de compensación de daños, la ley dice que aquellos que han cometido un crimen deberán pagar ese crimen a la otra parte con dinero o con otro medio, y en los últimos días estuvo pensando en el sistema de compensación, y con la ayuda de su hermano, y con la ayuda de Arthur, han calculado diligentemente la cantidad que tiene que recibir como compensación. Ante esto Pirina dice ja, y pregunta si entonces su vida es más valiosa que una gran cantidad de moneda de oros, y dice que muy bien, le pide que tome su vida, preguntándole si después de eso cree que el duque no estará en una mala situación, pero la pequeña le pregunta que por qué estaría en problemas cuando la mala persona ahí es ella, y las monedas de oros que están guardadas en la bóveda de su tía es una cantidad muy pequeña para siquiera pagar una parte de la compensación. Así que lo más fácil es que pague la diferencia de otra forma, y en primer lugar será de ella todos los derechos sobre las propiedades que tiene en la capital. Incluso su pensión como aristócrata será de ellos en el futuro. Y también tomarán su título de noble, cuestión que aterra mucho a Pirina, que pregunta que qué dice. Esta empieza a gritar, preguntándole que de qué ella habla, o que qué van a hacer con su título. La pequeña está sonriendo, y le dice que como no puede cubrir la cantidad de la compensación, tomarán su título y su tía no será ya una aristócrata. Pirina empieza a temblar, y dice que eso no puede ser posible, porque ha sido noble desde que nació, y no puede ser ahora una plebeya. Mencionando a la pequeña, que solo el título de noble es una manera de demostrarle a los demás que se es superior, y por eso fue que ella siempre quiso dominar a los demás. Pirina se aferra a la pequeña Betty, y le dice a su sobrina que ella se arrepiente mucho, y le pide que por favor no le haga eso. Y la pequeña piensa que fue como pensó, porque eso es lo que funciona mejor con su tía, pero nunca imaginó que se vería tan mal. Y sí, esta se ve frustrada. Mientras dice que su madre, si le pide que piense en su madre, porque no puede hacer eso, y le pregunta si sabe cuánto le importaba, la pequeña le pregunta si habla de su madre, y Pirina dice que así es, y le pregunta si cree que ella le dejaría su cuidado antes de morir, sino confiar en ella, porque ella, pero la pequeña le pregunta, que entonces ¿por qué lo hizo? Y ésta le grita, preguntándole que cómo pudo quedarse con todas las joyas de su madre. Pirina le pregunta que qué dice, que como que joyas, porque no sabe nada de eso, pero la pequeña sigue gritándole, y le pide que no diga mentiras, porque descubrieron todo cuando se hizo la inspección en la mansión de su tía, y todas las propiedades de su tía fueron pagadas vendiendo las pertenencias de su madre, y recibía tanto dinero todos los días, pero aún así era muy codiciosa, y es una traidora. Así que va a recibir su herencia de su tía con interés, y ésta saca un título, diciendo que con eso, pero Pirina le pregunta que por qué ella tiene su título en sus manos, y la pequeña dice que lo escondió muy bien en la caja fuerte debajo de todas las joyas junto con su anillo, mencionando que el título solo puede ser destruido con el poder del anillo, y si alguien que no sea parte de la familia usa el anillo estará maldito, pero por suerte hay sangre de la familia Sirius corriendo por sus venas, y ese anillo contiene poderes divinos, y les reconocerá como su dueño en el momento que lo use. Colocándose está el anillo, cayendo inmediatamente un fuerte brillo sobre ella, quemándose el antiguo título. Ante esto Pirina se ve muy mal, y le grita a Betty que no, y le pregunta que qué está haciendo. Esta le pide que se detenga ahora mismo, y dice que no puede hacerle eso porque es una noble, una aristócrata, y ella solo quiere verle en la ruina. Está llorando, le pregunta a Betty que qué más va a hacerle ahora, y la pequeña dice que no va a hacer más nada, solo quería recuperar lo que le había quitado, y esta dice que ahora ya no puede mostrar su cara en ningún lado, ni decir que es de la familia Sirius, y va a vivir sin un título o fortuna. En ese momento el duque llama a su cariño,
y le pregunta si de verdad eso es todo lo que hará. La pequeña sonríe y dice que sí, eso es todo. Esta se marcha, mientras su padre piensa que para ser una niña es tan pequeña tiene un gran corazón y es compasiva. Pero una vez que él tiene una presa en mente no puede dejarla ir, y este le pide un guardia que lleve a esa mujer de regreso. Y cuando la lleve, la ponga en esa habitación. Este guardia pregunta si en la habitación y el duque dice que así es, porque es imposible que deje ir fácilmente a una pecadora que insultó a su esposa y a su hija. En ese instante el guardia le grita y se levante, y Pirina dice que no es necesario, porque prefiere morir que salir de ahí y vivir como un plebeyo. Pero este guardia dice que eso es genial, porque no saldrá de esa habitación por el resto de su vida. Pirina le pregunta que qué dice, y ésta pide esperar, preguntando que por qué le están encerrando nuevamente en el calabozo, o que a dónde le llevan, y ésta es arrojada fuertemente en un cuarto, mientras sigue preguntando que qué pasa, y pide que oiga, porque eso no fue lo que dijo su sobrina, y mientras vemos todos estos cráneos y huesos, ella pide que le saquen de ahí ahora mismo, y grita que al menos le dejen saber cuándo saldrá de ahí. Pero en ese instante una sombra enorme le tapa, y esto la desconcerta bastante. Y cuando mira se desconcerta más, y su rostro de aterro se hace notar excesivamente. Y mencionan que es cortesía de un cazador matar a su precio de una vez para que no sienta ningún dolor. Y esto, mientras vemos una mano acercarse a Pirina, la misma que pide que oigan, porque hay algo raro, y pide que le saquen de ahí, y ésta grita que va a morir mientras sufre. Y siguen mencionando que, sin embargo, cuando un oponente no merece esa cortesía se le da una muerte lentamente, o se lleva a la desesperación y se juega con su miedo como si fuera un juguete, y eso mientras Pirina grita ayuda, porque hay un monstruo. Esta grita que su brazo, y todo se cubre de sangre, mencionando el hablante, que todo esto se hace para darle una muerte miserable. Por otro lado está el duque, que pregunta si la tiró a la basura. Este guardia dice que sí, porque de todos modos pronto acabará, y el duque dice que sí, y bien hecho. Mientras vemos todo ensangrentado, y este parado enfrente a la celda, porque ese es un buen ejemplo de lo que le pasa cuando se mete con un Aslan. Inmediatamente pasamos con la emperatriz, que pregunta que qué dice, que como que se lo dieron a Pirina. Este encapuchado dice que sí, porque después de ser llevada a los calabozos fue anunciada su muerte. Ante esto, la emperatriz grita que es una idiota, y pregunta si acaso no saben que el veneno de la serpiente no puede ser detectado, y esta piensa que el duque va a sospechar de la familia real después de eso, y dice que el precioso veneno de la familia real ha caído en manos equivocadas, y quiere que quede muy claro que la familia real no le ha dado veneno a nadie. Y esta pregunta si entiende, a lo que el encapuchado le dice que sí a su alteza. Pero esta lanza un chasquido, porque pensó que por fin le podría poner una correa a esos malditos leones, mencionando que cuando el duque Aslan ganó la guerra, todos comenzaron a alabar al duque Aslan en vez de la familia real, y ella ha enviado a un montón de asesinos para que maten al duque, pero nadie ha logrado lastimarlo. Y el duque es una amenaza para la familia real, y ni siquiera han podido lastimar a su hijo. Pero Aslan tenía un punto débil, y esa era la pequeña princesa sin poder, mencionando que después de envenenarla con pequeñas cantidades con el veneno de la serpiente que es difícil de detectar, iban a hacer que muriera muy dolorosamente. Y su plan era envenenarla con la excusa de que le estaban dando medicina. Y si la familia era realmente capaz de poder salvar a su hija débil, el león dorado voluntariamente se convertiría en su marioneta. Pero piensa que ahora esta preciosa oportunidad se ha desperdiciado por esa cosa. En ese instante Ritter le pregunta a su madre si no fue de ayuda su habilidad, pero la emperatriz dice que sí, y menciona a Ritter, su pobre hijo, porque tenía confianza en sus habilidades, pero miren ahora su carita. Y esta menciona que todo es por culpa del primer príncipe, porque el primer príncipe tiene tanto poder swing que ha despertado dos habilidades únicas, mientras que su pequeño Ritter solo ha podido despertar una sola habilidad, y a pesar de que alimentaron a Ritter con poderes swing obtenido del mercado negro, difícilmente despertó su habilidad única, y por ahora solo puede crear veneno. Y la emperatriz llama a Ritter, y le dice que el veneno que preparó no tiene nada de malo. Ritter le pregunta a su madre si es en serio, y ésta lo abraza y le dice que así es, y debe animarse porque no tiene nada malo,
y aunque ese plan fracasó en el futuro tendrán muchas oportunidades. Así que la próxima vez, definitivamente van a tener el cuello de ese león dorado en sus manos. Inmediatamente pasamos a otro lado, y vemos a la pequeña jugar con un león, y preguntarle si está bien acariciar su panza, pero en ese instante llega el príncipe, que le pregunta a la señorita si no tiene miedo de los animales, porque cuando vio los perros antes tenía mucho miedo. Esto sorprende a la pequeña, que pregunta si habla de los perros guardianes de su tía, porque esos perros. Bueno, esta dice que ellos siempre estaban intentando atacarle, pero ese niño es muy dulce, y es como un guardián, y le pide que mire, porque además le agrada mucho. Y el príncipe piensa que todos los leones siguen a la señorita, pero la pequeña suspira y dice que es cierto. Porque Su Alteza, aunque es un poco tarde, le gustaría darle las gracias. Por esa vez porque escuchó que Su Majestad también reconoció todo lo que pasó en la capital, y le gustaría poder devolverle el favor. Y si hay algo que ella pueda hacer por él, por favor, le pide que no dude en pedirlo. El príncipe pregunta si algo que la señorita pueda hacer por él, a lo que la pequeña de una forma extraña mueve su cabeza, y dice que sí. El príncipe se pone pensativo, y dice que está bien. Y entonces, le pregunta si podría llamarle por su nombre de manera amigable, y le pide que no le llame Su Alteza, pide que le llame Arthur. En ese instante llega Carlius, y le dice que fuera de ahí, y este le pregunta al príncipe que quién se cree que es, pero el príncipe se sorprende y pide esperar, preguntándole que cómo llegó ahí, o que si acaso no puede pedirle a la señorita que le llame por su nombre. Pero Carlius sigue muy enojado, y le pregunta si quiere morirse, porque no hará lo que quiera. En ese instante la pequeña llama a su hermano, y dice que desde hace días no le ve, y le pregunta que dónde ha estado. Carlius llama a Betty, y le dice que ya sabe, estaba haciendo algo muy bueno, recordando que mató a todos los sirvientes y quemó todo a su paso. Este está silbando, y dice que si se lo dice estará en problemas. Y la pequeña se queda viéndole, y le pregunta qué eso, qué quiere decir, pero el príncipe dice que entonces, pregunta si la señorita puede llamarle hermano Arthur. Esto enoja más a Carlius. Pero la pequeña se pone pensativa, dice que sí, pero pide esperar, y dice que lo siente porque no cree que eso sea posible. Ante esto Carlius se burla, y el príncipe le pregunta que qué dice, y la pequeña dice que en cambio se asegurará de escuchar otra petición, y esta piensa que es un poco vergonzoso cambiar de opinión de repente, después de decirle que iba a hacer lo que le pidiera. Ante esto, el príncipe piensa que sigue evitando mirarle a los ojos, y se pregunta si fue una petición tan molesta que evita mirarle, porque si no le agrada, no tiene nada más que decir. Pero a diferencia de los demás, espera que no deje de sonreír cuando le mire. El príncipe dice que bueno, porque si la señorita no quiere llamarle por su nombre, puede llamarle por otro nombre que se sienta cómoda. La pequeña le pregunta que qué dice, o que si no le importa de qué manera le llame. El príncipe le pregunta que qué dice, y la pequeña le dice a su Arturo, que pensó que no le gustaba que lo llamaran por otros nombres. Y esta suspira, porque entonces Arthur está bien. Pero llamarle hermano es difícil, y el príncipe dice que sí, porque las personas pueden malinterpretarlo. Y este se ve feliz, porque al parecer era eso, y le dice que puede llamarle por su nombre de ahora en adelante. La pequeña dice que sí, por supuesto, y piensa que está sonriendo, porque ahora está muy feliz. Bueno, eso se pregunta, pero el príncipe le pregunta que por qué no puede decir hermano, y solo le dice Su Alteza. Esto preocupa a la pequeña, y dice que eso, susurrándole que solo a su hermano Carl lo llama así, y podemos ver a nuestro querido leoncito llamar a Betty. Mientras que la pequeña le grita a su hermano que no les espíe, el príncipe está muy sonrojado. Se sorprende y está temblando, porque así que es eso. Y es lo que llaman una linda hermana, pero el príncipe dice que entonces, hermano Carl, si está bien decirlo. Pero Carl le pide que no lo diga con su boca sucia. Y este le pregunta que por qué demonios se aferra tanto a su hermana, pero el príncipe le pide esperar, y le pregunta que por qué es una persona tan desconfiada, pero Carlius le pregunta que si hasta ahora se da cuenta, porque eso es, porque a donde quiera que él va hay una gran escena, recordando esa pelea entre estas dos mujeres, solo por acercarse a él. Pero el príncipe dice que eso es injusto, porque él nunca hace nada, e incluso si todo es un malentendido es la verdad, y además él solo piensa en la señorita como si fuera su hermana. Ante esto Carlius suspira,
y le pregunta si hermana, pero la pequeña llama a su hermano, y le pregunta que de qué están hablando, pero Carlius le pregunta si se divirtió con los leones, y la pequeña dice que sí, es como un sueño hecho realidad. Y Carlius dice que sí, y entonces ahora volverán, y mientras posan la pequeña dice que sí, pero Carlius le pide al príncipe que oiga, y le pide que no intente hacerse el tonto al decir que ve a Betty como una hermana. Y mientras se gira, le dice que le está observando, y el príncipe piensa que Carl también le está protegiendo. Y esto, mientras la pequeña le dice a su hermano que ese día hace un buen tiempo. Pero el príncipe menciona que para el Betty, realmente es su primera amiga, una hermana pequeña linda, y además, ellos son como una familia. Después de esto, la pequeña menciona que los preparativos para el banquete de conmemoración de la guerra iniciaron de nuevo, tan pronto como se resolvió todo el problema con su tía Pirina, y ésta, junto a su hermano y el príncipe. Dice que bien, y por fin han terminado, y con eso han terminado de preparar la decoración para el banquete de la victoria. Y ésta piensa que estaban tan ocupados que se preocupaba que no pudieran terminar. Pero con la ayuda de su hermano y Arthur todo ha salido bien, y la pequeña llama a su Alteza Arthur, preguntándole que ante los ojos de una persona de la capital, ¿qué opina del estilo macramé? Arthur dice que bueno, y la pequeña le pide que por favor sea sincero, y diga la verdad. El príncipe dice que ya que la señorita se lo pide dirá todo lo que piensa sinceramente, porque para ser honesto, está sorprendido y nunca pensó que podría llegar a ver un trabajo tan delicado ahí en el norte. Carlius, enojado, le pregunta que qué dice, pero el príncipe sigue diciendo que de todos modos ese lugar es muy tosco y hostil, pero Carlius también le pide que oiga. Mientras que la pequeña dice que así es, y esa era la respuesta que deseaba escuchar, porque entre más fuerte sea el prejuicio, más sorprendidos estarán, y lo que más quiere es cambiar la perspectiva que tiene el mundo sobre el norte, y ésta se ve muy feliz, porque ahora nadie puede atreverse a ignorar el norte. Después de esto, mencionan que el día del banquete llegó. Podemos ver a todos sorprendidos, y esta mujer al fondo exclamar a Dios, preguntándose que qué es todo eso, que si ese es realmente un banquete del norte, instantáneamente llama a una chica a esta señora, la misma que responde diciendo que ahí está la condesa, y ella está encantada de verle. La condesa dice que sí, y ha pasado mucho tiempo. Pero esta chica preocupada llama a la señora, y le pregunta si sabe qué es esa decoración, porque es la primera vez que lo ve. La condesa dice que es el estilo macramé, y de hecho todos los invitados de ahí solo hablan de eso. Pero esta chica dice que con todo respeto hacia el duque, pero siempre le había parecido aburridas y anticuadas las decoraciones de sus banquetes. Y la condesa dice que sí, eran un poco rústicas. Pero esta chica sigue diciendo que es sumamente sorprendente que hayan creado algo tan hermoso. La condesa dice que sí, y además, cuando mira de cerca todos tienen un diseño diferente, a lo que la chica del pelo rojo se sorprende, y pregunta si es en serio, porque su trabajo es muy delicado. Ante esto la pequeña está viendo, mientras estas mujeres siguen hablando, y una dice que le encanta mucho ese tipo de decoración, y le gustaría poder usarla en su cumpleaños de primavera. Y la condesa dice que entonces podrá ser la primera persona en usarlo en el este. La pequeña piensa que sabía que eso funcionaría, y lo lograron, y esta piensa que muy bien, porque entonces eso es lo único que queda. Y su padre hizo un lugar, así que no puede haber ningún error. En ese momento llaman a las damas y los caballeros, porque pronto el duque dará un saludo de bienvenida a todos. Este mismo alza su copa, y le da las gracias a todos por asistir ese día, porque finalmente la larga guerra ha terminado con su victoria, y por tanto es una noche muy significativa y está agradecido de poder brindar con todos ellos. Pero para conmemorar la victoria tiene que mencionar también a su hija, esto sorprende a la pequeña. Mientras el duque sigue diciendo que cuando surgió una gran emergencia por la falta de comida durante la guerra, su hija encontró una manera de utilizar el tuberum como alimento, y salvó a muchos soldados, y gracias a su aporte pudieron resistir ante los ataques del enemigo. Pero bueno, 10 minutos después, el duque sigue diciendo que además de ser aún una niña les ayudó a encontrar posibles soluciones a otros problemas, y es una niña muy inteligente. Pero bueno, media hora después, ya las personas no aguantan. Y el duque sigue diciendo que ahora que lo piensa siempre ha sido una niña extraordinaria,
y el año que nació su hija. Pero Carlius piensa que ya es suficiente, y ya entendieron que su hija es la más linda. Pero en ese momento se acerca este soldado y llama al señor, porque cree que ya es momento de mostrar lo que la señorita preparó. El duque pregunta si ya es hora, y dice que está bien. Este mismo levanta su copa, y pide por favor su atención a todos, porque su querida hija Betty Aslan ha preparado algo para todos ellos, y espera que lo acepten con gusto. La pequeña se sorprende, y las personas se preguntan si es un regalo de la princesa. Esta misma empieza a acercarse, mientras las personas exclaman adiós, porque es muy linda. La pequeña solo pide disculpa, porque va a pasar. Mientras que las personas piensan entender por qué se convirtió en un idiota el duque. Pero en ese instante, la pequeña con mucho glamour saluda a todos, diciendo que está encantada de conocerlos. Y su nombre es Betty Aslan, y esta, mientras ala un pañuelo, dice que ese es el regalo que preparó para todos ellos. Y eso es un nuevo tipo de bebida. Ante esto las personas tienen una cara extraña, y la pequeña dice que ya sabe lo que piensan, porque todos tienen en sus caras escrito que esa bebida verde debe saber mal. Pero esa es una bebida que se hace usando hierbas Barmón, que solo crecen en las montañas heladas del norte. Esta saca cierto báculo, diciendo que normalmente se ve de ese color, pero sí se hace eso. Y esta menciona que es una bebida que luce tan dorada como los ojos de un swing poderoso, y más tarde se convertirá en la especialidad más famosa del norte, especialmente tomando el corazón de las personas que admiran a los swing. Y la pequeña piensa que no es solo una bebida con un buen sabor, sino que es incluso hermosa a la vista. Y esta dice que muy bien, y ahora pueden probarlo porque es muy buena para recuperarse de la fatiga. Inmediatamente las personas la prueban, se sorprenden porque saben muy bien y se siente mejor. Y su color es hermoso, y es como si estuviera bebiendo oro. La pequeña piensa que la verdad es que cuando cumpliera la mayoría de edad y le expulsaran, estaba preparando un fondo de emergencia, pero ya no tiene que hacer eso, y esta ve a su padre y hermano, diciendo que no tiene que hacerlo porque tiene una familia. Pero podemos ver a la pequeña frente a una mujer, que piensa que la princesa parece un comerciante, y ésta le pregunta a la princesa si puede también recibir una bebida. La pequeña dice que por supuesto, puede tomar las que quiera, y ella piensa que con eso van a tener muchos potenciales clientes, y la próxima vez tendrá que pagar. Pero bueno, pasó un momento. La pequeña está sentada mientras todos bailan, y ésta piensa que ya ha terminado de mostrar la bebida, y ahora va a sentarse a echar un vistazo al banquete. Y sí, las personas bailan con bastante elegancia, y la pequeña se sorprende por esto. Porque es justo como lo describen los libros, y las personas bailan alegremente y eso es un banquete de verdad. Pero esta piensa que nunca asistió a uno en su vida anterior, y por alguna razón sus ojos se cierran. Pero en ese instante llega el duque que llama a su cariño, y le dice que debe tener mucho sueño, porque ya pasó la hora de dormir, y van a tener que llevarle a dormir. La pequeña se sorprende, y dice que no tiene sueño y quiere quedarse a ver, pero su padre le carga, porque sus ojos están medio cerrados, y podrá asistir a otros banquetes cuando quiera. Pero ahora le llevará a dormir, y la pequeña pregunta si a todos los que ella quiera, y su padre dice que bueno. Porque no solo se refiere al banquete, porque si hay algo que ella quiere solo debe decírselo, y si es para ella puede recoger todas las estrellas del cielo. A lo que la pequeña dice que entonces, porque hay algo que en verdad quiere. Su padre le dice que si quiere que le diga, preguntándole si quiere un caballo dorado. La pequeña le pregunta que qué dice, pero su padre le pregunta que qué es, que si acaso quiere una nueva nación, o si quiere un reino, porque él puede, pero la pequeña grita que quiere quiere que él escriba cartas. Su padre pregunta que cómo que cartas, y la pequeña dice que sí, como la que le envió la última vez, porque le gustaría recibir cartas que él mismo escribe, y ésta piensa que bueno, porque tal vez piense que es una petición repentina. Pero ésta menciona que nunca recibió respuesta de todas las cartas que le envió a su padre, y estaría muy feliz de recibir una carta que la haya escrito pensando en ella. El duque dice que bien, está bien, y la pequeña le pregunta si de verdad, a lo que su padre dice, que hacer eso no es nada difícil, y escribirá una carta pensando en su bebé. A lo que era pequeña muy feliz dice que sí, y entonces le estará esperando. Pero su padre le pregunta si quiere algo más, porque puede darle un carruaje de oro. A lo que la pequeña dice que no,
no lo quiere. Mientras al fondo vemos a una persona y una nota debajo de esta imagen, atentamente del editor, recordándole al duque que le faltó uno por matar, bueno, en realidad unos cuantos. Y podemos ver a este mismo, pensando que demonios, porque todo salió mal, y no puede creer que todos sus planes se hayan arruinado por culpa de una niña pequeña. Y eso es realmente molesto, y le hará pagar por todo lo que le ha arruinado. Esto mientras el duque sonríe con su cielo, pensando este mismo infeliz, que él será quien aplaste esa sonrisa que tiene. Y bueno, aquí termina la primera temporada. Leyendo una nota que también deja el autor, que saluda a todos y dice que él es Hawkdown y ha participado en la adaptación del Betón y han terminado con la primera temporada sin ningún problema. Este da las gracias a los escritores, productores y dibujantes, ya que están muy felices porque Betty se veía muy linda con cada atuendo que era dibujada, y su atuendo favorito es el que usó en el capítulo 12. Este pide que por favor esperen la segunda temporada, porque regresarán con una historia más interesante para nosotros. También otra personita, que saluda nuevamente a todos diciendo que es Soyeon. Y esta da muchas gracias a todos, por leer hasta el final la primera temporada de La Ardilla Bebé, diciendo que pudieron terminar sin ningún problema gracias a todos los lectores que fueron a ver el Webtoon cada semana. Y para la segunda temporada están preparando una historia más dulce y linda, así que por el momento se estarán tomando un descanso, y cuando vuelvan traerán una historia más divertida para los lectores. Esta pide que por favor esperen con ansia la segunda temporada de La Ardilla Bebé, y da las gracias por leerle, despidiéndose así porque se verán en junio. Pero bueno, esto fue en junio de este año, así que ya tenemos varios capítulos. Recuerda apoyar el video para seguir subiendo esta historia. Aunque pienso dar cabida a más historias para que sigan disfrutando del canal, hasta la próxima.